El tiempo devocional fue el momento que el Señor usó para comenzar a confrontar mi pecado, a hablar a mi corazón, sanar mis heridas, y justamente por eso decidí crear Guiados a la Vida Devocional. Espero que Guiados a la Vida Devocional sea de mucha bendición a tu vida y que puedas hacer de tu tiempo con Dios una prioridad en tu día a día. Si quieres adquirir el libro Guiados a la Vida Devocional, ve al link que se encuentra en la descripción de este episodio. Bienvenidos a un episodio más de Guiados Podcast. Hoy tenemos otra vez a Fausto con nosotros. Aprovechamos realmente de que ya él estaba aquí para poder fundir más con otro tema que realmente yo entiendo que es sumamente importante y que yo veo que hoy día está como que muy de moda, se pudiera decir. Como que está muy latente, y es el Evangelio de la Prosperidad y cómo afecta nuestra fe. Realmente yo entiendo que yo crecí con varias enseñanzas sutiles que realmente yo creí como verdaderas. Y después del tiempo fue que me di cuenta como que eran enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad. Y yo me di cuenta del daño que me hicieron. Justo porque yo estaba estudiando la Biblia y me topé con un versículo en el que Pablo estaba diciendo que cualquiera que predique un evangelio distinto al que ellos estaban anunciando, al que Jesús nos había dejado, o sea, era básicamente eso, un evangelio diferente. Entonces, eso me llamó mucho la atención de cómo uno pudiera estar creyendo que uno está siguiendo el evangelio de Jesús y quizá está siguiendo un evangelio diferente. Entonces, yo quería como tener esta conversación contigo. O sea, ¿cuáles tú crees que son los daños que hace nuestra fe el Evangelio de la Prosperidad? Sí, lo primero es que lo primero es que deberíamos de dejar de llamarle Evangelio de la Prosperidad. Ok. Porque, por eso mismo que tú dices, cuando tú predicas otra cosa, diferente a lo que realmente es el contenido de las Escrituras, no es El Evangelio. el Evangelio. Y una de las cosas que incluso dice Pablo en Gálatas 1:8, que hasta un ángel que venga y le diga anatema o maldito. Anatema es una palabra que hemos prestado desde el griego. Entonces, una de las primeras cosas es dejarle de llamar Evangelio de la Prosperidad. Yo he visto mucho el daño que hace, especialmente en mis años de pastor, y quizá esto no se ve, quizá mucha gente no sale a la luz con esto, pero hay personas que incluso le causa daños emocionales, porque toda la estructura no solamente está basada en lo que tú puedes dar, sino también en cómo tú te tienes que someter. Y ahí empieza el peligro. En culturas que son netamente o digamos que 100% de este falso evangelio o de esta falsa enseñanza, que es que no solamente empiezan con el tú le das a Dios y Dios te va a devolver, lo cual es una idea totalmente falsa, sino el que tú tienes que someter cautivo todo tu pensamiento al líder. Literalmente. En el momento en que lo que sea te diga que tú tienes que someter cautivo tu pensamiento al líder, aunque no te pida dinero, huye. Es como que básicamente, o sea, tú tienes que tomar como cierto, verdadero y como ley todo lo que dice el líder. Y tú no tienes como el chance ni de cuestionar, ni de argumentar, ni de preguntar por qué las cosas se hacen como se hacen. Y yo entiendo que de ahí es que viene también el hecho como que tranca el cerebro en una habitación aparte y la fe la pone en una habitación diferente. Yo digo que deja el cerebro en la puerta antes de entrar al templo. Exacto. Entonces al final eso también nos afecta, porque uno no está como que, o sea, uno no está afirmando su convicción en lo que la Biblia dice, sino en lo que uno cree que dice porque el líder lo dice. Claro. No, y si tú te fijas, es un sistema bien organizado, no es una cuestión a lo loco. No es simplemente yo llegué y puse mi dinero, es que desde el inicio hay toda una estructura para que tú dejes de pensar
piensen por ti, pero también para que tú pongas la palabra de Dios a un lado. Y por eso los tan famosos rema, que usualmente la gente lo toma como me dijo una palabra, pero para estos falsos cristianos, falsos líderes, falsos pastores, falsos apóstoles, es semejante a una palabra inspirada por Dios en la Biblia. En el momento en que alguien te dice lo que mi palabra, lo que yo te diga, tiene el mismo poder que tiene la Biblia, eso también suele ser, bueno, eso es peligroso. Entonces tú estás entrando en un sistema en donde tú no puedes pensar por ti mismo, pero también lo que te puede hacer pensar, te están diciendo, ahora no es así, esto es lo que Dios está diciendo, que esto es lo que está diciendo ahora. Por eso es importante también el estudio de la Biblia. Y los daños no solamente van en el sentido económico, sino en el sentido emocional y en el sentido espiritual. Claro. Literalmente yo he visto personas que cuando pasan por esos sistemas, es como si alguien lo hubiese violado. Literal, o sea, yo estaba confundido como aquí pasó algo más allá que simplemente me quitaron mi dinero o simplemente no me dejaron pensar. Pasó algo más. Y no, porque Dios nos creó como seres íntegros y al Dios crearnos como seres íntegros, todo nuestro ser tiene que coordinar. Y cuando alguien, en cierto modo, tú le entregas hasta tu interior, tú estás incurriendo en un serio peligro. Okay. Emocionalmente yo siento que eso hace daño porque uno termina poniendo, como tú decías, como la voz de esa persona, como si fuera la misma voz de Dios, y uno termina haciendo cosas que uno cree que son las cosas correctas, las decisiones correctas, y al final, cuando tú te das cuenta que no es así, entonces eso comienza como a crearte como esa sensación de cuestionamiento de todo. Claro. Entonces, eso me llama mucho la atención de la Biblia porque estudiando como las cartas de Pablo, yo me di cuenta de que muchas de las cartas de Pablo él las enviaba para afirmar a la gente en el evangelio real. Porque había personas que estaban intentando hacerlos como desviar o que volvieran a hacer, como que volvieran a las cosas judías o que gente que estaba como enviando cartas diciendo que era él, pero que al final estaba distorsionando el mensaje. Exacto. O inspirándolo en buscar los códigos y el misterio Ajá, también, literal. como pasa en Colosenses. Entonces, para mí me sorprende como que eso pasaba en los tiempos de la Biblia, pero hoy día nosotros estamos viviendo exactamente lo mismo. Sí, y va empeorando. Por eso yo creo que hay que apuntar a quienes nos están viendo hoy o nos están escuchando en estas direcciones. Primero, el canon de la Biblia está cerrado. Eso quiere decir, Dios dijo lo que tenía que decir en su palabra y esa es nuestra guía. Cuando cualquier líder o cualquier persona te diga, yo soy tu guía aparte de lo que dice la palabra de Dios, o sea, literalmente aparte de lo que dice la palabra de Dios, y lo hacen de manera muy sutil, entonces tú estás en peligro. La segunda cosa es, Dios quiere que tú pienses. Eso es muy importante. Romanos capítulo 12, versículo 2 dicen, hey, sean renovados mediante la transformación de su mente. Y eso a mí siempre me llamó la atención porque no dice de su espíritu ni de su alma, tampoco habla de una cuestión física, sino que habla de nuestra forma de pensar. El otro día en otro podcast con un amigo, yo le señalaba que yo crecí también en un ambiente donde se enfatizaba mucho en las emociones. Y me llamó la atención que mi estudio doctoral fue sobre lo que realmente significa el corazón en la Biblia. Y el corazón en la Biblia significa pensamiento, significa voluntad, significa mente. Entonces, central en las escrituras sobre mis emociones, que también son importantes, pero sobre mis emociones está, o en balance con mis emociones, por lo menos en el balance en que Dios quiere que esté, está que yo use mi mente y que yo piense. Entonces, cuando te están diciendo, yo pienso por ti, o esta es la forma en que tú tienes que pensar, o esta es la lista de las cosas que tú tienes que hacer y de las que tú no puedes hacer, y no te invitan a la reflexión, es un ambiente, o donde tú es ni un ambiente siquiera peligroso. tienes el chance de cuestionar. O sea, ¿por qué nosotros hacemos esto?
la Biblia dice, porque a mí me pasó eso en un momento, o sea, por si la Biblia dice esto acerca de la palabra, ¿por qué nosotros lo hacemos completamente diferente? Ujú. Pero entonces, como que al no recibir respuesta, eso fue como lo que me comenzó a llamar como el botoncito de alerta, como que aquí hay algo que no está Aquí funcionando algo muy no me bien. cuadra. Sí. Y entonces la tercera cosa es, hay cristiano rico y hay cristiano pobre. Ujú. Está bien ser pobre. Porque una de las cosas que te vende esta falsa enseñanza de la prosperidad, que me rehúso llamarlo falso, evangelio, ni siquiera al lado de la palabra falso, es que Dios no quiere que tú seas pobre. Sí. Y si tú eres pobre, tu relación con Dios no está dando fruto. Yo creo que no hay nada más antibíblico que eso. O el Especialmente sufrimiento. porque... O el sufrimiento, que o el dicen que el sufrimiento, el sufrimiento no viene de dolor, Dios. no viene de Dios. Lean la Biblia, o sea, una de las cosas que nos indican más los escritores del Nuevo Testamento en sus cartas es el sufrimiento es parte de nuestro curso como creyente. Ujú. De hecho, el sufrimiento es parte de nuestro entrenamiento hacia la santidad. E incluso habla en la carta de Santiago con respecto al maltrato a hermanos que son pobres para tratar mejor a hermanos que son ricos. Ujú. Santiago dice, hey, ustedes están mal porque cuando alguien entra a su congregación que tiene dinero, ustedes le dicen al hermano que no tiene, que apenas tiene con qué vestirse, siéntate en el piso y usted venga, siéntese aquí. Entonces, ya desde las escrituras nosotros vemos no solamente que hay cristianos pobres y hay cristianos ricos, existe la posibilidad porque el pobre estaba ahí, Ujú. sino también no debemos hacer acepción Sí. de personas. Y la cuarta cosa es también que te dirigen a todo lo que motiva los apetitos de tu carne. Entonces no hay nada más incongruente con las escrituras que yo decirte, Dios te puede dar un nuevo carro, Ah, tú vas a viajar por el mundo, tus tú vas a ser ropas, no sé famoso. cuánto, vístete mejor, porque los hijos de Dios no se visten así. O sea, nos están dirigiendo exactamente a todo lo que nos dicen las escrituras. Nosotros no debemos de prestar la atención que son las cosas de este mundo. Ujú. Nos fijamos en pasajes tan sencillos como los sermones iniciales de Jesús, el sermón del monte. Señores, no se preocupen ni qué van a comer mañana, ni qué van a vestir. Cuando ya tú le estás diciendo a una persona que no te preocupes, obviamente tú sabes que la mayor parte de la audiencia de Jesús eran gente pobre. Sí. Pero también va hacia quienes tienen dinero en el sentido de que la gente siempre tiene ansiedad por tengo dinero suficiente para el mañana. Ujú. Entonces está hablando en esas dos direcciones. O sea, Dios tiene cuidado de ustedes. Obviamos pasajes como el del pobre joven rico, que Sí. Jesús le dice, vende todo lo que tú quieres, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Que una vez me tocó en un congreso que estaba en otro país, alguien que se subía a motivar las ofrendas, y esto es un consejo a los pastores que nos están escuchando o los líderes que no son de una línea de prosperidad, pero cuando tienen eventos llaman a personas que motiven las ofrendas porque necesitan dinero. Apriete su fe, deje su falta de fe y confíe en Claro. Dios. Y si no tiene fe, suelte eso y no haga ningún evento. Así que agárrese de ahí. La persona que estaba hablando dijo, realmente le voy a dar un rema al día de hoy. Lo que este pasaje dice no es vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, sino vende todo lo que tiene y tráemelo. Yo me quedé como, Explícame. ¿y qué fue? Que nosotros vamos a ver qué hacemos con los pobres. Entonces el tipo distorsionó la palabra de Dios para que la gente ofrendara, y la gente no solamente daba dinero, que empezaba con sumas cuantiosas en dólares, sino que también la gente ponía sus celulares, computadoras, sus relojes, llave de carro, etcétera. O sea, el tú llegar a la distorsión de las escrituras para colectar unas ofrendas es fuerte. Y aquí voy en una dirección que quizá no es muy agradable. Mucha gente considera a estas personas hermanos en Cristo.
y no sé, estando en la posición, no sé si esta es la posición de Cristi, yo como su invitado soy yo que lo estoy diciendo. Pero en el momento en que pastoreando yo vi el daño que estas enseñanzas le hacían a las personas, fue en el momento en que yo dije, yo no puedo llamar a esta gente hermanos. No puedo llamarle hermano. Yo no puedo llamar cristiano a una persona que va tan lejos como para distorsionar la palabra de Dios en orden de conseguir dinero. Claro. Yo no puedo llamar hermano que va tan a una persona que va tan lejos como para oprimir y manipular a una persona emocional y espiritualmente en orden de sentirse superior. Sí. Y yo no puedo llamar cristiano hermano a una persona que de alguna u otra manera necesita otros que lo protejan para que, como es muy alto, muy grande, no se acerquen a él. ¿Cuál es la enseñanza de las Escrituras? ¿Ustedes quieren ser el más grande? Sirvan. Sí. Sirvan a los demás. ¿Cuál es la enseñanza de las Escrituras? No es ostenticidad en la ofrenda, sino yo dar de corazón. ¿A quién yo puedo llamar hermano? A quien puede ayudarme a pensar como también dicen las Escrituras. Entonces, una posición que tanto yo como mi familia hemos adoptado y que no imponemos de ninguna otra manera, porque la gente tiene que pensar libremente, es, yo no considero esas congregaciones cristianas, sino que las considero sectas. Okay. Y bueno, por ahí habrá personas que utilizan esos métodos y son realmente buenos hermanos, pero hay personas que se diluyen y se sumergen en esos métodos, a eso que yo me estoy refiriendo específicamente. Y es triste como más y más personas van detrás de eso. ¿Por qué más y más personas van detrás de eso? Claro, tú estás motivando lo que su carne quiere. Claro. En vez de motivar lo que la palabra quiere que nosotros queramos. Sí. Y también yo siento que algo que va muy ligado con eso de la prosperidad es el hecho de que, tú lo mencionaste, engrandecen tanto al líder y siempre hay como algo de honrar al líder y como hacer ver a esa persona como mucho más alta, que a veces se podría caer en la idolatría. Yo entiendo que es como poner la mirada en esa persona y entender que esa persona es como que la que está por arriba de nosotros, aún por encima de Jesús. Sí. Todo lo que esa persona es válido, lo que esa persona dice es válido, pero realmente eso yo entiendo que lleva a dos errores, porque al final esa persona que se está tratando de poner por encima de todo es un humano, que no merece en absoluto nuestra devoción como si fuera un Dios. Y también el hecho de que no nos permite ver, o sea, ¿cómo lo digo? Como se ve como si fuera una persona endiosada, no se puede cuestionar, no se puede como ver los errores, pero tampoco se pueden confrontar los errores de esa persona. Exacto. Entonces yo entiendo que es muy delicado porque incluso Pablo confrontó a Pedro en un momento y él le dijo, tú con los gentiles eres una gente, pero con los judíos tú eres otra. Entonces, por eso mismo de la acepción de personas. Exactamente, entonces como que si entre ellos mismos se daban el chance de confrontar para volver a poner la mirada en Jesús, cuando nosotros no tenemos el chance ni de cuestionar, ni de que a esa persona se le confronte su pecado, yo entiendo que eso también es un llamado de alerta. Eso, claro, es sumamente peligroso. Y quiero dirigirnos también a quizá algo que uno no nota mucho, pero hay congregaciones que no se llaman necesariamente o no predican necesariamente un evangelio de la prosperidad, pero en su medio no admiten personas de otras clases sociales. Y eso también es prosperidad. Claro. Y tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que las congregaciones tienen que ser espacios abiertos para personas de toda clase social que quiere escuchar la palabra de Dios. No puede ser que yo, porque tenga menos dinero, me sienta a menos por el ambiente, Claro. por lo que se predica, lo que se habla o por cómo otros creyentes me miran dentro de una congregación que se predica la palabra de Dios. Entonces hay quienes predican el evangelio de la prosperidad, pero hay quienes lo viven.
y quizás no lo predican desde el púlpito, pero todo el ambiente está sumergido en dinero, porque es la clase social de la mayoría de esos creyentes y deberían de dirigirse intencionalmente a esto es una congregación para todos. Sí. Y todo el mundo aquí necesita sentirse bienvenido, que es la particularidad del evangelio, una de las particularidades del evangelio. El evangelio es buenas noticias, eso es lo que significa el evangelio. Sí. ¿Y qué buenas noticias? Son bienvenidos. Hombres, mujeres de diferentes clases sociales, niños, jóvenes, adultos, envejecientes. Y aquí todos pueden escuchar la palabra de Dios y todos son tratados de la misma forma y de la misma manera. Y como creyentes nosotros nos debemos de empujar, no solamente por ayudar al pobre y por tener acción social que realmente parte de lo que nosotros somos, ser misional, ni siquiera debería llamarse acción social, es parte de lo que espontáneamente debería surgir, sino que también gente que quizá no tiene ropa o no tiene zapato o tiene la misma camisa, una sola camisa, puede congregarse junto con uno. Uh-huh. Entonces, ahí también tenemos que ser cuidadosos y pensar, ok, aquí no se predica esta falsa enseñanza de la prosperidad, pero son bienvenidos. Gente que quizá no maneja los carros que aquí se manejan, o no se visten como nosotros nos vestimos, o no ganan lo que nosotros nos ganamos. Se pueden sentar en cualquier lugar o se sientan atrás. Es algo que también nosotros tenemos que analizar, y es un llamado a los pastores, a los líderes. Todos deberían de sentirse bienvenidos ahí. Sí. Yo entiendo como que esto es como una buena oportunidad también para uno analizar si nosotros hemos adoptado como esas creencias. Porque al final es como tú dices, o sea, esas enseñanzas lo que hacen es que nosotros hagamos como una exaltación a nuestra carne, como que decir ser cristianos, pero aún así viviendo como bajo nuestro propio deseo, nuestros propios anhelos. Entonces, como que quizá analizar si nosotros estamos llevando ese estilo, aún diciendo que vivimos para Jesús, en el aspecto de nosotros estamos detrás de, o sea, ¿cuál es nuestro anhelo más grande? Nuestro anhelo más grande son las posesiones, son el carro que nosotros queremos que Dios nos dé, la casa que queremos que Dios nos permita comprar, o es realmente Cristo. Entonces, también yo entiendo como que hay que ser cuidadoso porque hay otra línea de cristianos que dicen que los ricos también son del diablo. Exacto. Por eso aclaré desde el principio, ser rico no es malo, ser pobre no es malo. O sea, nosotros tenemos que entender que hay gente que tiene dinero. Sí. Y tiene un estilo de vida que su dinero puede aportar. Como persona pobre yo tengo que entenderlo. Ahora, los ricos también tienen que entender a quienes somos pobres y no tenemos la cantidad de dinero que ellos tienen. Es ese balance y el no señalar a la insistencia en posesiones, que al final son ídolos. El Señor mandó al pobre joven rico a que vendiera todo lo que tenía, pero Él no lo hizo con Mateo. Sí. Él no le dijo a Zaqueo, vende todo lo que tú tienes. De hecho, Zaqueo dijo, yo voy a devolver lo que yo tomé, pero eso no era todo su dinero. Sí. No tenemos ninguna evidencia de que Mateo entregó todo su dinero. Había mujeres que patrocinaban el ministerio de Jesús. No tenemos evidencia de que esas mujeres dieron todo su dinero a los pobres. ¿Por qué? Porque en su caso no eran ídolos. Exacto. Pero tampoco vemos a Jesús motivando las ofrendas. O sobreenfatizando en eso. No, y me recuerda eso mucho, por ejemplo, cuando él hizo lo de la multiplicación de los panes y los peces. O sea, él no pidió de que traigan todo lo que tienen para yo poder darle comida, sino que él mismo, entre lo que ellos tenían, fue que Dios hizo el milagro. Exactamente. Que de hecho puede ser un milagro entre nosotros mismos hoy. ¿Qué hay entre nosotros? Y cómo eso puede multiplicarse. Y al mismo tiempo, cómo nuestras congregaciones también pueden ser espacios en que nuestros hermanos que tienen menos recursos son apoyados,
Son apoyados médicamente, son apoyados en sus estudios, son apoyados también en, vamos a construirles la casa. Sí. Vamos a ayudarlo a que se mude en otro sitio. Vamos a abrir la puerta para que tenga otro trabajo. Sin que eso es la voluntad de Dios para tu vida, sino es como, esto es lo que queremos para ti, porque somos una comunidad. Exacto. Y tenemos todas las cosas en común. Como que yo entiendo que con eso que tú dices, como que no debería ser para nosotros, como que alguien nos tenga que motivar a cuidar de la comunidad, sino que como cristianos eso tiene que ser parte de nosotros, ese deseo de poder ayudar a los otros, porque al final entendemos de que el Señor suple nuestras necesidades, de que el Señor tiene cuidado de nosotros, y de que, por ejemplo, en Hechos se veía que la iglesia compartía todo y decía como que ellos tenían todo en común y que ellos compartían todo entre sí, todo, como que no había, nadie decía que era suyo lo que tenía. Y no había un necesitado. Exacto. Entre los creyentes. Entonces, por eso yo creo como que esto es bueno para analizar si quizá donde nos estamos congregando tienen una doctrina sana y se está predicando el evangelio de verdad, pero también nosotros analizar quizá con qué motivación estamos buscando a Jesús, si realmente lo estamos buscando con la motivación de que Él me prospere, me bendiga, si hay ídolos en nuestro corazón, como las pertenencias, las cosas, como que un llamado a un análisis interno, a ver dónde está nuestro corazón y ver si realmente nosotros hemos entendido el mensaje del evangelio y por qué nosotros estamos siguiendo a Jesús. Porque al final nosotros estamos aquí literalmente para dar gloria a Dios, que el evangelio, para que más personas puedan acercarse a Cristo y que yo no puedo, soy como un gato. Yo escucho una cosa y se me olvida. Para darle la gloria, estamos aquí para darle la gloria a Cristo. Estamos aquí para darle gloria a Dios y como estábamos hablando ayer en el discipulado, como que al final Dios nos dio vida eterna, ya nosotros lo estamos viviendo desde aquí y eso debe de impactar cada mínimo aspecto de nuestra vida, o sea, cómo nosotros vivimos en cada mínimo aspecto. Y es un punto de análisis importante para saber qué yo estoy buscando. Estoy hablando de la multiplicación de los panes. En el relato de Juan, luego de que esto pasa, Jesús es perseguido literalmente por un grupo de personas. Y él lo confronta y le dice, ustedes no me están buscando a mí, ustedes me están buscando porque yo les di comida y gratis. Entonces, ¿qué tú estás buscando? ¿Tú estás buscando a Cristo o tú estás buscando que el Señor prospere tu vida? Porque si tú estás buscando que el Señor prospere tu vida, tú no estás buscando a Cristo. ¿Qué tú estás buscando? ¿Estás buscando a Cristo o estás buscando tener un nuevo trabajo? Suena loco, pero a pesar de que Dios te puede dar un buen trabajo, lo importante no es buscarlo para que nos dé un trabajo, sino buscarlo por lo que Él es y por lo que Él hace. ¿Qué tú buscas? ¿Estás buscando a Cristo o hay otra motivación delante de ti? ¿Tú quieres que el Señor enfatice en tu ídolo o realmente tú quieres darle gloria y honra a Dios? Yo creo que ese es el punto principal de todo. Sí, también eso me recordó mucho a una prédica en la que yo creo que eras tú también que estabas diciendo como que al final el mayor regalo que Dios puede darnos es Él mismo. O sea, como que Jesús es el mayor regalo que Él puede darnos. Y hasta que nosotros no entendamos eso, vamos a estar viviendo, creyendo que estamos viviendo en el Evangelio, pero siguiendo otra cosa completamente diferente. Así es. Entonces, nada, esperamos que este episodio les sea de bendición. Pueden seguir a Fausto en sus redes sociales. Él tiene una página que está muy buena, se llama Fundiendo con la Biblia. Pueden seguirlo ahí. Yo aprendo muchísimo. Yo sé que todo lo que lo seguimos aprendemos muchísimo y sé que también va a ser de bendición para ustedes. Así que nos vemos en una próxima.